Entonces tenemos estas formas, ¿sí? Ahora, el número cuántico magnético no es más que otra cosa de, ok, tenemos un orbital principal, ¿sí? Pero también tenemos que ese orbital principal se puede dividir en suborbitales y que esos suborbitales tienen diferentes formas. Pero ahora, en la orientación en el espacio, van a tener también diferente orientación y eso es a lo que se le llama número magnético. ¿Sí? Y es por eso que tenemos diferentes formas de orbitales y diferente orientación. Por ejemplo, tenemos el tipo N, les digo número cuántico principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tenemos también el número L o angular. Y bueno, para que les digo, imagínense que tenemos ahora sí un núcleo. Voy a intentar porque tiene estos tres niveles, ¿no? Y les digo, esto se los voy a explicar de esta manera. Se va a ver un poco extraño, pero es realmente cómo se comportan los átomos. Entonces, vamos a tener un primer orbital, ¿no? Donde es N. Lo voy a marcar aquí con rojo, ¿sí? Tiene también lo que es una forma 0, por lo tanto, pues su forma es igual a S, ¿no? Y S, pues ya sabemos que es esférico. Por lo tanto, la posición en el espacio únicamente puede ser de una forma. No hay más formas, ¿sí? Entonces, para cuando L vale 0. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, digamos, delimitar el área en la cual va a estar ese átomo, pues digamos que va a estar de esta manera, ¿no? De forma ovalada. Y les digo, no es que los orbitales tengan un orbital definido como por ejemplo un planeta, ¿no? Sino que es la posibilidad de encontrar a ese átomo en ese espacio determinado. Entonces, por ejemplo, vamos a pasar a, digamos que nos dice que tenemos un orbital de tipo 2, ¿sí? En este caso, estamos hablando de que el número cuántico principal es 2, por lo tanto tiene dos posibles valores, ¿sí? Que son 0 y 1 en lo que es el angular. Y a partir de eso podemos determinar diferentes posiciones. En el caso de cuando vale 0, pues nuevamente tendríamos que es esférico. Entonces imaginemos que aquí le coloco una esfera un poco más grande porque lo que me está diciendo el número cuántico principal es que tiene un mayor grado de nivel energético, ¿sí? Entonces ese sería el esférico, eso sería, me representaría esta parte de aquí, ¿sí? Un mayor nivel energético. Pero después resulta que me dice que ese mismo orbital, vamos a poner un amarillo, tiene un subnivel también de tipo P y con 3 posibles posiciones, ¿sí? Entonces los lóbulos que les mencionaba, vamos a imaginar que aquí se van a estar también encimando. Esa va a ser la probabilidad de encontrar esos átomos en este suborbital, ¿sí? Vamos a tener uno en posición Z, vamos a tener uno en posición X, ¿sí? Y vamos a tener uno en posición Y, ¿sí? Y entonces vean cómo va cambiando la distribución y se va viendo un encimadero ahí, pero es por la probabilidad. Si nos vamos al número 3, pues ahora tendría que dibujar, por ejemplo, me dice que en el nivel 3 voy a tener un nivel energético de tipo S, es decir, una forma esférica todavía más grande. Voy a tener también 3 de tipo P, pero obviamente esos lóbulos van a estar todavía más grandes. ¿Por qué? Porque el nivel energético es más elevado, pero voy a tener la misma orientación, X, Y, Z, ¿sí?
Y para el caso, por ejemplo, de los D, pues lo que puedo tener es 3D XY, 3D XZ, 3D, ¿sí? Que como les mencionaba, para facilitar esto, lo vamos a marcar como 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Para no poner las coordenadas. Sí, porque básicamente, espacialmente, solo, digamos, en la libreta únicamente podemos dibujar en 3 ejes, entonces ya las otras coordenadas, pues difícilmente las vamos a poder representar. ¿Sí? Eso serían algo así como estos que tenemos aquí. ¿Bien? Forma de trébol, cómo se distribuyen, y básicamente se superpondrían también a los lóbulos de tipo P. Bien, entonces lo que les quería explicar es lo que nos está representando estos números cuánticos. ¿Sí? Les digo, N, el número energético, es decir, la cantidad de energía va aumentando. L es cómo esos niveles energéticos, la forma que van a tener. M me dice la distribución en el espacio que van a tener esos niveles energéticos. Les digo, espero que con esto les haya quedado un poco más claro. ¿Sí? Aquí nuevamente es la misma tabla. Les digo, tenemos por ejemplo número cuántico principal 1, entonces es de tipo S. El momento angular o el cómo está distribuido en el espacio, pues únicamente como es esférico, únicamente tiene una posición. Y vamos a meter el último número cuántico, que es el spin. ¿Sí? Que es básicamente el giro hacia la izquierda o hacia la derecha que va a estar teniendo el electrón respecto a su propio eje nada más. ¿Sí? Entonces. Disculpe, profesor, ¿está proyectando? Porque no Sí. veo nada. ¿Los demás sí ven la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe. Sí. Ok, los que no ven, por favor, desconéctense y vuelvan a ingresar, por favor, a ver si se restablece. Me espero unos 2 minutos, ¿sí? Para no... Nos esperamos 2 minutos en lo que se compra. Profe, ¿Sí? ¿Qué pasó? los resultados de los ejercicios, los resultados correctos nos los iba a proporcionar para ver en qué nos equivocamos. Ah, sí, no se los he enviado. Sí, sí se los tengo que proporcionar. Sí, ya les había dicho. Sí, se los cargo por la tarde. Una disculpa, se me pasó. ¿Sale? Sí. Pero sí, sí se los voy a proporcionar. ¿Qué día es el examen, perdón? El examen sería hasta la siguiente semana. El día... ¿Qué días tengo clases con ustedes? Es jueves, ¿no? Sería el día jueves. Ya la siguiente semana. Y va a dejar más respecto a este tema que estamos viendo. y en el examen van a venir entonces las dos cosas. Sí. Oh, gracias. Nada. Bueno, vamos a continuar. A ver si su compañera ya ingresó. No me... Sí, profe, ya se ve. Ok. Gracias. De nada. Bien, vamos a continuar entonces. Entonces nuevamente tenemos esta tabla, les digo, número cuántico principal, no es más que otra cosa que nos dice cómo se va alejando el nivel de energía. Después el L, que nos dice la forma, y después M, que nos dice de esa forma cómo está distribuido en el espacio.
Por lo tanto, el esférico, una única distribución, lo que es SP, 3 posibles orientaciones en el espacio, marcadas como -1, 0 y +1. El D, 5 posibles orientaciones. Y lo que es el F, 7 posibles orientaciones, ¿sí? De hecho, pues aquí nos las marca como -3, -2, 0, digo -1, 0, +1, +2, +3. Siempre el 0 va a ser la parte central, ¿sí? Si son 5 valores de 0, es la parte central y nos vamos hacia los negativos y hacia los positivos, ¿sí? Siempre, siempre. Ahora, otra regla que es el spin, que les digo es el número spin marcado como MS o S, dependiendo qué literatura consulten, pues es básicamente lo mismo, pero hace alusión, les digo, al sentido en el cual gira. Ahorita vamos a ver más definido esto, pero esto es importante porque ahora cada subnivel solo puede aceptar 2 electrones. Por ejemplo, en el caso del S, que solo tiene una orientación, únicamente puede tener valores de +1 y -1, ¿sí? Entonces únicamente tiene capacidad de 2 electrones, ¿sí? Por ejemplo, acá para el nivel energético 2 también tenemos una forma 0, es decir, S, por lo tanto, pues también nada más puede aceptar 2 electrones. Pero después tenemos la forma P. Y entonces la forma P tiene 3 posibles orientaciones que les había dicho, X, Y, Z, o -1, 0, +1. Es decir, 3 posibles orientaciones. Ahora, por cada subnivel que tiene van a entrar 2 electrones, es decir, en -1 caben 2 electrones, en 0 caben 2 electrones, y en +1 caben 2 electrones, ¿sí? Entonces, por cada subnivel acepta 2 electrones. Uno va a estar girando positivamente y el otro negativamente. Por lo tanto, cuando yo hablo de un subnivel de tipo P, digo que puede aceptar hasta 6 electrones, ¿sí? Y eso nos daría un total de 8 electrones para el nivel 2, ¿sí? Por eso acá nos marca capacidad electrónica de la capa 2N, 8 electrones. ¿Por qué? Por 2 del tipo 0 y 6 que tiene el orbital P en sus diferentes orientaciones. Y la misma regla sigue para el n igual a 3. Tenemos uno de tipo 0, 2 electrones. Les digo, los de tipo S, únicamente 2 electrones pueden aceptar por la única orientación que tienen. P tiene 3 orientaciones, es decir, 3 subniveles posibles. Y por lo tanto son 6 electrones para este subnivel, 2 por cada orientación que tiene. Y para el caso D, pues tiene 5 orientaciones, por lo tanto, esas 5 orientaciones pueden aceptar 2 electrones cada una, por lo tanto son 10 posibles electrones. Y eso nos da un total de 18 electrones posibles para la capa número 3. Para la capa número 4, nuevamente S0, 2 electrones, P, 6 electrones, el de tipo D, 10 electrones, y el de tipo F, 14 electrones, ¿sí? Eso nos da un total de 32 electrones posibles en la cuarta capa de N, ¿sí? Bien. Ahorita de todos modos lo vamos a ver ya cuando veamos desarrollada lo que es la configuración. Bien, y esto es lo que les mencionaba, el spin. Básicamente nos dice que para tomar en cuenta el spin del electrón es preciso añadir un número cuántico conocido como número cuántico de spin del electrón. Y lo vamos a llamar como MS. Les digo, en algunos casos únicamente se los marca como S, es lo mismo, ¿sí? Que toma valores desde +1/2 o -1/2. ¿Sí? Y entonces únicamente nos dice si gira hacia la izquierda, como lo vemos aquí. Digo, hacia la derecha o hacia la izquierda. O digamos en favor de las manecillas del reloj, en contra de las manecillas del reloj. ¿Sí? O también por polaridad, ¿sí? Norte o sur. Entonces, por ejemplo, ¿cómo representamos el spin? Con una flechita hacia arriba o con una flecha hacia abajo.
Y entonces esos son los 4 números cuánticos. Dice, ahora, los 4 números cuánticos, M, el L, ML y MS, son suficientes para identificar por completo un electrón en cualquier orbital de un átomo. ¿Sí? Entonces nos dice, escriba los 4 números cuánticos para un electrón situado en el orbital 3p. Y ahí no se usa la tabla de Aufbau, profe. Hasta este punto no la necesitamos, ahorita sí la vamos a ocupar, el principio de construcción. Pero aquí les digo, nada más es para ejemplificar cómo podemos sacar los 4 números cuánticos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí nada más nos dice, ok, tenemos uno de tipo 3, es decir, este sería N, P, ¿sí? No me dé indicaciones más arriba de que tenga cuántos electrones voy a considerar. Vamos a considerar que está lleno, ¿sí? Entonces, este número de aquí, en la parte superior, digamos este 6 que acabo de colocar, me va a decir cuántos subniveles posibles están ocupados en P. En este caso vamos a tener que los 3 están ocupados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, son 2 electrones por cada subnivel o cada orientación. Entonces, este numerito que va a aparecer arriba, siempre que vean esto, ese les va a decir la orientación. Ahorita Es el número de electrones, ¿no? El número de electrones, exactamente. ¿Sí? Entonces, este es M y finalmente S. Entonces, si yo quiero escribir una función sigma para un electrón específico, digamos en esa orientación, el primer valor me dice, siempre que voy a escribir la función sigma, como les comentaba, primero es N, después es L, después es M o ML y después es S. Ahorita por simplicidad les digo, los vamos a marcar así. Entonces, M, L, M y S. Y son los 4 números cuánticos que me van a ayudar a identificar un electrón. Entonces, por ejemplo, aquí voy a dibujar los subniveles para que quede un poco más claro. El nivel es el 3p, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí le puedo poner 3px, 3py, 3pz. ¿Sí? Esto porque sabemos que un orbital P tiene 3 posibles orientaciones. Ahí está. Ahora me dice que esas 3 posibles orientaciones tienen 6 electrones. Voy a pasar a colocar los electrones. Ahorita vamos a ver otro principio que es principio de exclusión de Pauli y principio de construcción de Aufbau, pero ahorita los vamos a colocar. Generalmente cuando vamos a colocar electrones, primero colocamos los paralelos, es decir, vamos llenando primero hacia arriba. Una vez que llenamos los 3 subniveles, ahora sí hacia abajo. En este caso, como está totalmente lleno, pues no hay problema. De todos modos, ahorita lo vamos a ver. Bien, ahí están los 3. El nivel 3 de forma P. ¿Sí? Las posibles orientaciones, que es hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, por lo del S. Y vamos a ir electrón por electrón. ¿Sí? Ahora, como les comentaba, estas orientaciones, cuando yo las marco como PX, PY o PZ, recuerdan que, por ejemplo, en M los marcaba, nos decía como números, -1, 0 y 1. Que eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces, aquí está mi representación y de ahí yo puedo sacar los números cuánticos para cada uno de esos electrones. ¿Cómo le hago? Ok. Para el primero es N. Y N ya determiné que vale 3, ese es igual para todos, dado el ejemplo que nos pone. ¿Sí? Después me dice, ok, determina la forma. Ok, sabemos que es P. ¿Sí? Pero tenemos que regresarnos a la parte de arriba de la tabla. ¿Sí?
porque hay una equivalencia numérica. ¿Sí? Si vale 0 es de tipo S, si vale 1 es de tipo P, si vale 2 es de tipo D y si vale 3 es de tipo F. En este caso, es 1 porque es de tipo P. Y si nos vamos electrón por electrón, vamos a considerar primero este. ¿Sí? Ay, pero lo puse con el mismo color. Déjenme cambio de color para que no se haga una encima, pero... Ah, no quiero borrar. Voy a cambiar a pluma y me regreso a borrar a ver si Z, sino que lo manejamos como -1, 0 y 1. Ajá, pero terminó ahí, o sea, terminó en el 3px, por decirlo así, porque fue la última flechita o la primera flechita o por qué. Ah, ok. Aquí, les digo, vamos a ir uno por uno. Voy a marcar en amarillo este, que es el que estoy determinando ahorita. ¿Sí? Les digo, hagan de cuenta que vamos a poner los 4 números cuánticos, los 4 números cuánticos para los 6 electrones. Estos números cuánticos que acabo de colocar son para este primer electrón. ¿Sí? Este que estoy marcando en amarillo. Entonces, está en la posición 3n, es de tipo P, posición -1 por esto que está aquí, ¿sí? Y como va hacia arriba, es +1. ¿Sale? Es por eso que va así. Ahora, lo correcto, les digo, si ya ahorita vamos a ver otro principio que es el de construcción y exclusión. Primero tengo que dar los números cuánticos de todos los que van hacia arriba y después de todos los que van hacia abajo, ¿sí? Ya que es la forma en la que se van llenando los orbitales. Entonces, voy a cambiar de color nuevamente. Y ahora voy a seguir con este de aquí. Lo voy a marcar en verde. Y voy a colocar su función de onda acá en verde también. ¿Sí? Entonces, pasamos al segundo electrón que va paralelo, es decir, de los que van hacia arriba. Nuevamente, posición 3 porque pues está en 3p. La forma sigue en la misma forma. Ay, aquí ya. Por lo tanto, pues es 1. ¿Por qué ahora no quiere borrar? Bueno, lo voy a encimar porque no me deja borrar. Voy a marcar. Ok. Es de tipo 1. ¿Sí? 1 porque es de forma P. Ahora, la posición acá, como estoy aquí en el que marqué en color verde, ahora me dice que está en la posición 0. ¿Sí? En cuanto a M, por lo tanto aquí le coloco 0. Y como va hacia arriba, el spin es +1. ¿Sí? Voy a cambiar de color de nuevo. Y ahora voy a utilizar este azul. Me voy con el tercer electrón. Les digo siempre primero los que van hacia arriba. Lo marco en color azul. Y acá voy a colocar su función de onda también en azul. Entonces, nuevamente está en la posición 3. La forma es 1, ahí esa no cambia. Pero ahora en la posición de M, yo observo que ya está en el suborbital de +1, es decir, 1 positivo. Entonces, aquí le coloco +1. Y va hacia arriba, entonces es... Ay, perdón, aquí en el último me equivoqué. Estos son como un medio. Ahorita que lo estoy recordando con razón. ¿Sí? Porque lo que marca es el giro. Sí, estos se marcan como un medio. También el de arriba.
Pero les digo, el más un medio nada más me indica que va hacia arriba. O menos un medio va hacia abajo, nada más. Estos no van a cambiar en cuanto a valor. Nada más lo que nos va a decir arriba o abajo. Entonces, por ejemplo, aquí cierro esta parte. Y como ya completé los que van hacia arriba, comienzo con los antiparalelos, es decir, los que van hacia abajo. Y nos vamos a dar cuenta de un patrón. Voy a marcar otra vez con amarillo el de aquí, el que va hacia abajo. ¿Sí? Y vean que básicamente van a ser los mismos números, únicamente va a cambiar por uno. ¿Sí? Entonces yo coloco función de onda. Nuevamente el número principal es 3, ese no cambia. El número L es 1 porque seguimos en P. El número magnético, es decir, M, pues es menos 1 porque está en esa posición, entonces menos 1. ¿Y qué es lo único que va a cambiar? El spin. Ahora era más un medio, pero ahora como va hacia abajo yo le coloco que es menos un medio. ¿Sí? Y eso básicamente es para todos, porque yo puedo colocar ahora el siguiente en verde y me voy a dar cuenta que únicamente va a cambiar un valor. ¿Sí? Nuevamente pongo la función de onda y digo, ok, es 3, es de tipo P, por lo tanto aquí es valor de 1. ¿Sí? Se encuentra en la posición 0, porque es el antiparalelo en la posición 0, entonces coloco 0, ¿sí? Y como va hacia abajo es menos un medio. Y entonces, vean cómo solo cambió un valor con respecto al que va hacia arriba. Este es más un medio va hacia arriba y menos un medio va hacia abajo. Hago lo mismo con el último. Coloco la función de onda. Nuevamente, pues es 3. La forma es P. Este se encuentra en la posición más 1, entonces coloco el más 1. Y va hacia abajo, entonces por lo tanto es menos un medio. ¿Sí? Y entonces esos 4 números cuánticos me ayudan a describir en qué posición se puede encontrar un electrón. ¿Sí? Y de hecho eso es algo que se le conoce como función de onda. Entonces básicamente si yo conozco los 4 números cuánticos puedo conocer la posición en la cual se va a encontrar un electrón. Sí, bueno, no posición, en qué nivel está ubicado. ¿Sí? Porque recordemos que esta es una probabilidad también, ya que se está moviendo, les digo, en el espacio delimitado por estos números cuánticos. Y también a partir de esa función de onda yo puedo determinar la expresión para un electrón. ¿Sí? Por ejemplo, para este que está aquí, digo, ok, está en la posición 3. Bueno, por ejemplo, el verde. Si yo quisiera, por ejemplo, dar la expresión de uno de los verdes, digamos que el negativo. Entonces, digo, ok, está en la posición 3, es de tipo P, porque me lo dice L, está en la posición 0, por lo tanto está en la posición central. Y tengo que tener, ahí sí tengo que tener este razonamiento de cómo se van acomodando. Porque como es de tipo 0 y va hacia abajo, yo lo que tendría es que el electrón está hacia abajo de esta forma, ¿no? Por lo tanto, todos los que van hacia arriba ya tendrían que estar llenos.
Por lo tanto aquí, este sería 5P. ¿Sí? 3P5. Y eso tiene lógica por el cómo los fuimos llenando, que sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces aquí 3P5. ¿Sí? Entonces les digo, siempre que vamos a hacer estas funciones de onda para un electrón, siempre recuerden, primero van todos los que van hacia arriba y después comenzamos a llenar los subniveles. Estos dentro de un mismo subnivel. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver más adelante igual. Pero entonces, no sé si tengan duda en cómo generar estos números cuánticos a partir de una expresión dada. Yo, profe, ahí donde puso lo último en verde, por decir si son 6 electrones, ya nada más se le resta uno, como quien dice, no contando el S que hizo, pues. Exacto. ¿Sí? Pero les digo, siempre consideren también aquí el número de spin. Si es positivo, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, vean nuevamente, ahora voy a hacer el del positivo, es decir, del que va hacia arriba. Entonces sería 3P. Pero como el spin me dice que es positivo, ¿qué quiere decir? Que apenas están llenando los subniveles. Entonces, por lo tanto, aquí yo determinaría que este es 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como el spin es positivo, ¿qué quiere decir? Que todavía no se comienzan a llenar hacia abajo los orbitales. Entonces, ahí sí les digo, mucha atención en eso. Hay que imaginarnos lo que está pasando, que primero se llenan los que van hacia arriba, es decir, los positivos, y después los que van hacia abajo. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera lo de el positivo, pues puedo, e incluso les digo, cuando les pongan este tipo de ejercicios, lo que pueden hacer es pongan sus 3 ejes y van llenando. Por ejemplo, aquí me dice, ok, posición 3, ok, 3P. Entonces coloco, los primeros dos me van a decir cuántos suborbitales voy a tener y qué nivel energético, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso me dice que estoy en el nivel energético 3. Los subniveles que voy a tener son de tipo P y por lo tanto pues determino que son 3. Debido a que son 3 posibles orientaciones las que puede tener este orbital de tipo P. Y le coloco aquí -0, 0 y 1, que me va a decir cómo está ubicado en M. Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. Los unos de la L, ¿cómo los sacó? ¿De dónde salen? Ok. Miren, si quieren vamos a hacer otro ejercicio. Ay, aquí porque está rayado. Bueno. Déjenme mantengo los cambios. Y borro eso que raya abajo. No sé por qué lo tengo rayado. Algo está pasando con mi presentación. Caramba, ya desapareció lo que... rayos. Bueno. Ok, aprovechando que ya se borró, les vuelvo a explicar. O bueno, si quieren lo hacemos con otro orbital. Permítanme, dejen y les borro esto, porque no sé por qué no está funcionando bien lo de notas hoy. Bien, vamos a suponer que ahora no está lleno, vamos a suponer que ahora está en 5, es más en 4. Que yo les digo en el examen, determina los 4 números cuánticos para un orbital situado en 3P4. ¿Sí? Escriba los 4 números cuánticos para un electrón. Bueno, aquí dice que para un electrón. Y les pongo para cada electrón. Bueno, lo que hicimos está acá en la parte de abajo, de todos modos. Y lo voy a colocar aquí y le voy a poner que es 3P6. ¿Sí? Entonces eso que les expliqué ahorita es
aquí está la solución. De todos modos, ahorita les vuelvo a explicar con otro. ¿Sí? 3P6 y aquí están los 6 números. Lo que les mencionaba, primero los positivos y después los negativos. Pero es básicamente lo mismo que hicimos. Pero ahorita vamos a hacerlo acá para ahora un orbital de tipo que tiene únicamente 4 electrones. Entonces 3p 4. Nuevamente, yo sé que estamos en el nivel 3, que es de tipo P, y que el tipo P, les digo, tiene 3 orientaciones. ¿Sí? Entonces, es PX, PY, PZ. ¿Sí? Ahora, si los quiero marcar en cuanto a orientación por lo que es este número magnético, pues es la misma posición, nada más que es -1, 0 y 1. Por ejemplo, si fuera, digamos, acá arriba, les voy a poner. Por ejemplo, digamos que yo les digo A1 de tipo D. Digamos que yo les digo posición 3D. 3D 5. Ah, ok. Lo que me preguntaban, es que cómo sé que es de tipo, cómo sé que vale 1 cuando es L o cómo sé que es de tipo P. Ok, yo sé esta expresión. ¿Sí? Esta es la que yo les puedo dar en el examen. Entonces me voy a esta tabla y aquí me dice, cuando el orbital es de tipo D, L vale 2. ¿Sí? Cuando el orbital es de tipo P, L vale 1. Cuando el orbital es de tipo S, L vale 0. ¿Sí? Entonces, como aquí, por ejemplo, en el que les puse arriba de tipo D, me dice, L vale 2. Y las posibles orientaciones son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, incluso les digo, yo puedo hacer, si yo les doy esta expresión, es 3, es de tipo D, ya sé que son 5 posibles orientaciones, entonces dibujo mis 5 orbitales. 1, 2, 3, 4 y 5. Y les digo, los puedo marcar como D1, D2, D3, D4, D5. ¿Sí? Esos son los 5 posibles valores. Y en cuanto a número magnético, yo me baso en el centro y aquí le coloco el 0. Entonces aquí sería -1. Hacia acá sería -2. Hacia acá sería +1. Y hacia acá sería +2. ¿Sí? Estos de aquí abajo son mis valores de M, las 5 posibles orientaciones que me dice la tabla. Ahí están. Ahora me dice que son 5 electrones. Lo que les mencionaba, ahorita vamos a ver ese principio de construcción, donde primero van los que van hacia arriba. Entonces coloco mis 5 electrones y digo 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí están mis 5 electrones, las 5 posibles posiciones. ¿Sí? ¿Qué pasaría si fuera 6? Ok, ya que acabé de completar los 5, entonces sí comienzo a colocar los antiparalelos, es decir, los que van hacia abajo, pero como nada más sería uno, pues lo colocaría. Digo, entonces, a ver si ahora sí se guarda, porque... sí, ahora sí. Dejen ya acepto unos compañeros. Listo. Entonces, vean cómo ya
acomodé los 5 electrones y puedo escribir su ecuación o longitud de onda para cada electrón. Voy a marcar este primero en verde y escribo su longitud, digo su ecuación de onda. Marco la función. Entonces, ya sé que está en la posición 3 porque aquí me lo dice 3D. Entonces es 3 el principal número, que es n. Después sigue L. Les digo, como L. Aquí no me está diciendo el valor de L, pero me está diciendo de qué forma es. Yo me voy a mi tabla y acá veo que cuando es de tipo D, L vale 2. ¿Sí? Entonces aquí yo coloco que se va a valer 2. Después me dice, dime el número magnético. Digo el número magnético. Aquí, como yo ya coloqué las posibles orientaciones, para el caso de este que marqué en verde, es posición -2. Y coloco el -2. ¿Sí? Va hacia arriba, por lo tanto el spin es positivo. Entonces le coloco que es +1/2. Y listo, ya está el primer electrón. Ahora vamos con el segundo. Segundo electrón. Coloco la función de onda. Y nuevamente el número principal es 3, entonces lo coloco. La forma es D y yo sé que cuando es de forma D, L vale 2 por la tabla que les comentaba. Y de hecho por la fórmula también se puede sacar. Entonces es de tipo 2 aquí. Ahora, este electrón que coloqué en la posición o que marqué de azul está en la posición -1 en cuanto a número magnético. Entonces le coloco ese número, -1. Y como va hacia arriba, digo que es +1/2. Profe, siempre va a ser +1/2. Cuando van hacia arriba, sí. Sí, pero cuando van hacia 1/2. Ajá. El último va hacia arriba. Ajá. El +1/2 es hacia arriba. -1/2 va hacia abajo. Lo que me refiero es que si nunca va a cambiar 1/2. Sí, nada más se quedan esos valores. Sí, el 1/2 no va a cambiar. Es lo que les mencionaba acá. Aquí miren. Toma valores de +1/2 o -1/2. Ese valor no cambia. Nada más es positivo o negativo. Bueno. Gracias. Y ¿Sí? cuando se ponga negativo, el 1 va a estar abajo y la de arriba. Aquí. Ajá. ¿O por qué el 1 está arriba? Ok. No, estos de aquí no son 1, son representaciones de un electrón que se mueve hacia arriba. Son flechas como aquí. Nada más que no lo... De hecho, se me olvidó decirles esto. Ok, estos son representaciones del electrón. Este es que se mueve hacia arriba, ¿sí? Cuando yo vaya a colocar un número negativo, es porque el electrón yo lo represento que se está moviendo hacia abajo de esta forma, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este que acabo de colocar en amarillo, ese sí sería negativo, sería -1/2. ¿Sí? Y ¿Y el cómo se...? Bueno, 2 se puso en este caso porque usted tomó como, por ejemplo, la letra D en la L. Ajá, es porque es de tipo D. Nuevamente, miren, Ok. aquí les voy a Es que poner me al lado. confundí porque como vi el 3P4 abajo. Sí, es que este es un ejemplo. Ahorita vemos el de acá abajo, igual, lo vemos rápido. De hecho, aquí le voy a poner ejemplo para que sepan que es alusivo este. Bien. Profe, Sí.
Y si hay más de 3 posibles posiciones, en vez de entonces usar X, Y, Z, se usan números, como en el Mm, ejemplo de las Ds. Sí, les digo, yo lo veo más viable, porque si no me tienen que poner las coordenadas, pero para que se aprendan las coordenadas, pues es más complejo y les digo, nada más es una representación de la orientación. Entonces, una vez que subamos a 5 posiciones o 7 posiciones, como el caso de F, con que me las marquen D1, D2, D3, D4, D5. Para el caso de F, por ejemplo, sería F1, F2, F3, F4, F5, F6 y F7. Profe, y por ejemplo, bueno, es que hace ratito mi internet estaba inestable. ¿Cómo sabe cuando la flechita va por arriba y cuando va por abajo? Lo que les comentaba, siempre que vamos a hacer un llenado de lo que son electrones en los diferentes suborbitales, siempre comenzamos llenando los que van hacia arriba, ¿sí? Eso es una regla. Entonces, siempre primero colocamos todos los que van hacia arriba. Una vez que ya acabamos de colocar los que van hacia arriba, comenzamos a llenar los que van hacia abajo, ¿sí? Yo sé que suena ilógico, por ejemplo, déjenme ver si ya me deja borrar. Y por ejemplo, en este caso no se puede para abajo porque nada más tienes 5 como el número. Entonces nada más son 5 flechitas. Exacto, Y ¿sí? con esas 5 se llenan los orbitales, ¿no? Exacto. Vendría siendo hasta el número máximo de orbitales que tiene, ¿no? Hasta donde Sí, alcancen, pues. hasta donde alcancen. Por ejemplo, este D, les mencionaba en la tabla, pueden soportar hasta 10 electrones porque yo le puedo colocar los antiparalelos. Les digo, supongamos, ahorita borro, supongamos que fuera D6. Nuevamente tengo los 5 orbitales. Primero, ¿qué es lo que hago? Coloco los antiparalelos, digo 1, 2, 3, 4, 5. Y digamos que es D6, entonces ahora sí empiezo a colocar los que van hacia abajo. Si fuera D7, pues coloco otro. Si fuera D8, coloco el otro y así sucesivamente hasta que soporte los 10. ¿Sí? ¿Y qué pasaría con esos que nada más van para arriba? O sea, que no van para abajo los dos. No pasa nada, sino que lo que pasa es que es por estabilidad del átomo, ¿sí? De hecho, esto es porque se ha sacado experimentalmente estas reglas de que primero se colocan los que van hacia arriba y después los que van hacia abajo, es porque experimentalmente se comporta así el electrón, ¿sí? Porque yo, digamos que si fuera así, no hubiera un comportamiento definido, pues yo lo que podría hacer, digo, uno para arriba es 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Digamos que no hubiera una regla donde diga que van hacia arriba. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este comportamiento, esto sí vuelve inestable a los electrones. A los electrones les conviene más tener un electrón por subnivel que dejar subniveles vacíos energéticamente, y por comportamiento eso los vuelve inestables. Entonces, esto que yo les acabo de dibujar no es posible, ¿sí? Por estabilidad para el átomo, lo que le conviene es primero llenar cada uno de los suborbitales con un electrón y después ir complementando. Porque les digo, si lo hiciera de esta manera, esto le da inestabilidad al electrón. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces les digo, siempre llenen primero las flechas hacia arriba. Ya que acabaron, si les sobran electrones, ahora empezamos a complementar. Si no sobran, así se quedan, ¿sí? Incluso, por ejemplo, yo podría aquí tener D4 y nada más lleno 4, ¿sí? Pero eso es más estable que si yo lleno, les digo, únicamente dos orbitales. Entonces, eso es básico. Entonces, vamos a continuar. Y bueno, espérenme porque yo creo que ya se va a acabar la sesión. Sí, ya nomás 2 minutos, profe.
Ok, les publico el otro enlace y continuamos para dejar bien claro esto de los números y la siguiente vez, la siguiente clase ver configuración y sería lo de la unidad. ¿Sale? Ok. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, estábamos aquí en esta parte. ¿Sí? Bien, entonces, por ejemplo, ya lo que es el número cuántico, bueno, la ecuación de onda para lo que es el tercer electrón, también lo marco acá. Yo sé que es de L es Profe. igual a 3. ¿Qué pasó? Profe, ¿está presentando? Sí. Es que yo no veo. No, parece, Yo profe. tampoco, profe. ¿Cómo está presentando, profe? No está presentando. Ok. Va. Ahí voy. Permítame. Listo. Ahora sí ya se ve. Ya Sí, se ve. ya. Ok. Bien, entonces continuamos aquí. Les comentaba. Entonces, tercer electrón. Lo marqué en amarillo. Pongo la ecuación de longitud de, bueno, de ecuación de onda para describir el comportamiento del electrón. Yo sé que está en la posición N3. Como es de tipo D, yo sé que entonces L vale 2. ¿Sí? Está en la posición de 0 en cuanto a número magnético, entonces por lo tanto coloco 0. Va hacia arriba, por lo tanto es más 1/2. Ok. Profe, ¿Sí? por ejemplo, dijo que si en vez de 5 fuera 6, no se puede poner otra posición ahí abierta, un D6, por ejemplo, porque solo se pueden 5 en D, ¿verdad? ¿O cómo era? Ok. Permítame, deje acepto a tu compañero y ahorita. Bueno, me voy a regresar un poquito. Acá, esta tabla. Bien. Miren, aquí, por ejemplo, cuando tengo un orbital de tipo S, como aquí, que dice 0, 2, el número spin es positivo o negativo, es porque yo tengo, por ejemplo, 1S y puede tomar dos valores, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. ¿Sí? Y por lo tanto aquí me dice que son 2 electrones y suman 2. ¿Sí? Acá tengo nuevamente el tipo S. Nuevamente sería la misma representación. ¿Sí? Va uno hacia arriba, otro hacia abajo, pero esta sería la representación de 2S. ¿Sí? Y nuevamente. Después me dice que el de tipo P, me dice que por cada electrón de ml. Entonces, aquí cuando yo veo un orbital de tipo P, lo que está pasando, o por qué le caben 6 electrones, es porque tengo 3 posibles orientaciones
De hecho, aquí lo voy a marcar como número magnético para que quede un poco más claro esto. 0 y 1 positivo. Y le caben 6 electrones porque en cada subnivel puede aceptar 2 electrones. ¿Sí? Pero nuevamente la regla es, primero coloco los que van hacia arriba y después los antiparalelos. Y de esa forma es que a este orbital le caben 6 electrones. Nuevamente acá abajo tengo un S, pues le caben 2, tengo un P, le caben 6, por esto que les explicaba aquí. Pero ahora vamos con el de tipo D. El de tipo D me dice que puede acaparar hasta 10 electrones. Nuevamente, ¿por qué? Porque vamos a tener que las posiciones van desde -2. Por ejemplo, aquí -2, -1, 0, +1, +2. ¿Sale? Y entonces coloco los primeros, los que son los paralelos, es decir, los que van hacia arriba. Y en este caso llegamos hasta 10 electrones. Primero coloco los que van hacia arriba y después coloco los que van hacia abajo. ¿Sí? Y de esa forma es que a ese subnivel le caben 10 electrones. Lo mismo para lo que es el tipo F. ¿Sí? Cuando L es igual a 3, pues estamos hablando de que es de tipo F. Por lo tanto, 7 posibles posiciones, pero cada posición puede acaparar a 2 electrones. Por lo tanto, 14 electrones posibles. Entonces, lo que tenemos acá es que solo llega hasta 5, por lo tanto coloco primero los que van hacia arriba y como ya no tengo electrones, así se queda. ¿Sí? Pero ese subnivel puede acaparar hasta 10 electrones. ¿Sí? Si yo tuviera un D3, digo un D8, por ejemplo, pues coloco los que faltan. Una vez que ya coloqué los que van hacia arriba, voy complementando. Entonces, serían 5, serían 6, 7 y 8. ¿Sí? Entonces, coloco esos electrones. En este caso, pues no, me lo pide. Por ejemplo, en el ejemplo de acá de 4P, coloco primero los que van hacia arriba, digo 1, 2 y 3, pero me sobra uno porque me dice que son 4 electrones, entonces ahora sí comienzo con los antiparalelos y coloco el 4. Y esa sería la representación. Gracias. Nada. Profe, ahí como no puede mostrar la tabla de equivalencias, la que tiene. Sí, aquí está. Ahí en el 3P nomás caben 6 electrones porque se pone el 1 negativo, el 0 y el 1 positivo. Ah, exacto. Ok. Si tenía esa duda. Y al otro caben 10 porque se ponen 2, no, 2 más. Empieza desde el -2 hasta el +2. Exacto. Ok, ya. Y en F pues le aumentas el -3 y ya son 7. Entonces es por eso. Ok. Sí, gracias. De nada. Bien. Entonces, les digo, así es como se van haciendo estos números cuánticos o lo que es la ecuación de onda. Por ejemplo, vamos a continuar con el cuarto. Ay, pero este es el mismo azul, pensé que... El cuarto que voy a marcar con un azul más tenue. Bien. Entonces, la longitud de onda para ese cuarto electrón, ya sé que está en la posición 3, yo sé que es de, en cuanto a L vale 2 porque es de tipo D, ¿sí? En la posición del número magnético está en la posición +1, ¿sí? Y
va hacia arriba y entonces es más un medio. Como les mencioné, el valor de un medio no cambia, nada más es positivo o negativo. Y listo. Y ahora nos vamos con el quinto y último. Ese lo vamos a dejar en rojo, tal cual está. Y vamos a poner su ecuación de onda. Yo sé que está en n igual a 3. L es de tipo 2 porque es de forma D. ¿Sí? En cuanto a la posición, está en la posición más 2. Entonces aquí coloco más 2. Y como va hacia arriba, pues más un medio. ¿Sí? Están las ecuaciones de onda que caracterizan a esos electrones. Ahora, esas ecuaciones de onda se utilizan para describir el comportamiento de un electrón y ningún número cuántico, bueno, ninguna serie de números cuánticos es igual para todos los electrones, ¿sí? Es decir, si yo hago el número de la configuración electrónica, por ejemplo, de determinado elemento, cada electrón va a diferir aunque sea en un solo valor, ya sea en M, en S, pero aunque sea en uno, va a variar entre un electrón y otro, ¿sí? Y ese es el ejemplo que les ponía acá de que vimos primero, ¿no? De 3sp, ¿sí? Aunque básicamente los tres primeros son iguales, el último difiere, ya sea que sea positivo o negativo, pero los hace diferentes. ¿Qué pasa si yo saco dos números cuánticos iguales? Pues quiere decir que uno de los dos está mal, ¿sí? Porque todos tienen que ser diferentes al menos en un valor. Es decir, serían como, por ejemplo, en esas 6 opciones de los datos, por tomarlo así. Exacto. Si yo tengo 5 electrones, son 5 series de números diferentes. Si tengo 6 opciones diferentes de números cuánticos. No puede ser ninguno igual al otro. ¿Sí? Si en algún punto le sale igual, en alguno y cometieron un error, donde si la serie es totalmente igual. Pues en lo que varía es en el número M, ¿no? Sí, puede variar en el número M y puede variar en el número de spin. Como aquí, por ejemplo, vean este. Ajá, que primero se tomó en cuenta los positivos, después los negativos. Exacto. ¿Sí? Y vean, por ejemplo, estos tres primeros son iguales a estos tres, pero lo que varía es el spin. ¿Sí? Uno es positivo y el otro negativo. ¿Sí? Entonces, siempre va a variar aunque sea por un valor, les digo. Entonces, eso es importante. Bien. Profe, y dijo que había una fórmula para sacar el L o es solo en base a la tabla. Hay una fórmula, pero eso es con respecto a n y yo siento que los va a confundir más. Mejor lo dejamos así con respecto a la tabla. ¿Sí? Mejor. Sí, porque si los empiezo a confundir con la fórmula, mejor así, con la tabla nada más seguían. Ahí directo. Si es de tipo D vale tanto, si es de tipo S vale tanto y ya. No ves que apenas me sé mi nombre, güey. No, sí, así, profe, es que como ahorita dijo algo de una fórmula, yo pensé que ya la había explicado y dije, no, pues. Sí, de hecho sí la expliqué, pero así como muy sencilla, pero es que son todos los posibles valores que puede tener L y entonces los voy a confundir mejor. Así lo dejamos. Sí, entonces sí está bien. Profe, ¿Qué pasó? entonces, o sea, viendo el comportamiento de este electrón, según con los números cuánticos, podríamos decir que o sea, es muy probable que este electrón gire en el sentido de las manecillas del reloj. Sí, si es positivo, gira en el sentido de las manecillas del reloj. Si es negativo, gira contrario a las manecillas del reloj. Eso es Ok, gracias. De nada. Bien, entonces... ¿Qué hora es? Déjenme ver. Ya se va a acabar el tiempo.
Les voy a dejar unos ejercicios respecto a esto para que practiquen los números cuánticos y van a poner igual la serie de 4 números cuánticos. Va a ser para 4S, 4S2, voy a poner un 5F, 5F7, ¿por qué no quiere otra vez? Está revelando. Ya sé por qué fue, porque no se lo quite y estos están en subíndice. Sí. 5F7, 4E5, y un último 4D6. ¿Sí? Entonces, voy a poner ejercicios. Es el que vamos a hacer con las flechitas, ¿no? Sí, van a hacer lo mismo que hicimos aquí. Van a sacar la ejercicios. Le voy a poner aquí determinar la ecuación de onda para cada uno de los electrones. ¿Sí? Entonces, ejercicio íbamos en el 8, 12. Voy a poner 9-12. Entonces estos van a ser los ejercicios. Igual si quieren tomarle captura de pantalla. Entonces lo que van a hacer es lo mismo. Van a colocar sus subniveles. Van a ir agregando lo que son los electrones. Recuerden, para S únicamente puede aceptar 2. F puede aceptar hasta 14. P puede aceptar hasta 6 y D puede aceptar hasta 10. ¿Sí? Ya les expliqué por qué. De todos modos, ahorita les voy a volver a compartir las diapositivas actualizadas para que tengan los ejemplos en caso de que no los hayan apuntado. Para que tengan ahí el apunte. ¿Sí? Y puedan realizar el ejercicio. Ya que tengan eso, que ya hayan acomodado los electrones, entonces me van a describir los 4 números cuánticos que describen cada uno de esos electrones. Como lo hicimos ahorita con lo que fue el subnivel 3P6 y el 3D5. ¿Sí? Así lo van a hacer también. ¿Sale? Sí, profe. Okay. Es decir, quiere lo que poníamos entre paréntesis y lo del spin y eso. Exacto, ¿sí? Entonces, ¿nos puede proporcionar Lo que hizo esta presentación actualizada, por favor? Sí, ahorita se las publico para que la tengan.
Entonces, Es igual que el primer ejemplo que hizo al principio, pues. sí, les digo, ustedes van a determinar, por ejemplo, aquí van a poner sus subniveles, acomodan sus electrones, dependiendo cómo vaya a ser, ¿sí? Y después me van a describir la ecuación de onda, es decir, me van a poner cuánto vale N, cuánto vale L, cuánto vale M y cuánto vale S para cada uno de los electrones, ¿sí? Si son 5, pues me tienen que entregar 5 números, 5 series de números. Si son 6, pues 6 números. Si son 7, 7 números. 7 series de números, ¿sí? Entonces ya ustedes, lo mismo que hicimos con el D, es lo que van a hacer ustedes. Allá eran 5, por eso nada más son 5 series. Aquí yo les puse una de 7, una de 6, una de 5 y una de 2. Entonces ya, para que practiquen esta parte. ¿Sale? Sí, profe. Vale. Gracias. Muy bien. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Que tengan una buena tarde y nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Se cuida. Nos vemos.